Bueno, saludos a todos. Nuevamente estamos reunidos aquí para iniciar una nueva actividad, otra actividad académica, donde está en la cabeza del Hospital Domingo Luciani y el posgrado de coloproctología del Hospital Domingo Luciani. Y bueno, tengo el gran honor de haber contar en este momento con todo un gran grupo de especialistas y expertos coloproctólogos y imagenólogos, en el caso de la doctora Tienza, que nos van a acompañar y vamos a hablar de un tema muy controversial, bien discutible y bastante amplio, que es fístulas complejas. Yo le voy a dar el pase ahorita al doctor Germán Millán, que va a ser el moderador de la actividad. Y bueno, nada, simplemente quiero darle la bienvenida a todos los invitados, a todas las personas que se están conectando, a la doctora Melo, que siempre ha estado apoyando, siempre nos apoya en este tipo de actividades académicas. Y bueno, nada, voy a poner mi cámara en silencio, mi micrófono en silencio para darle el paso al doctor Millán y que sea él quien maneje la actividad. Gracias a todos. Muy bien, bueno, en primer lugar, buenos días para todos. Yo no sé si Juan Carlos tiene la misma hora que acá, pero en todo caso, buenos días. Siéntete como si estuvieras en tu casa. Sí, yo Bueno, tengo las 6 de la mañana. bueno, ok. Bueno, para mí es un enorme placer poder ser moderador de esta reunión porque todos los que la integran en el panel, de alguna manera, están ligados conmigo. Voy a comenzar con la doctora Ilemara Tienza, con la que trabajo desde hace muchos años, jefe de imagenología de la Policlínica Metropolitana, y con la cual ella ha inventado y yo he disfrutado de una serie de técnicas de imagenología que nos han permitido unos diagnósticos más acuciosos, etc. De seguida, pues, también muy orgulloso de tener a Leonardo Bustamante como mi ahijado. Mi ahijado realmente es su padre. Su padre, Leonardo Bustamante, es presidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología. Dio sus primeros pasos en coloproctología conmigo, así que me siento muy orgulloso de que Leonardo esté aquí con nosotros. Actualmente se encuentra en la ciudad de Miami haciendo un postdoctorado en cáncer de recto y proviene de su entrenamiento en Brasil en el Hospital das Clínicas con el doctor Sergio Najas, donde hizo coloproctología. Muy orgulloso de tu trayectoria, Leonardo. Menciono también a Juan Carlos Díaz, pues es un viejo soldado ya de la coloproctología. Juan Carlos es profesor asistente de la cirugía de la Universidad Central de Venezuela, perdón, miembro de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y actualmente se encuentra en Chicago, en el Advocate Hospital, haciendo una investigación muy interesante sobre células madre. Y bueno, sí, culmino con la doctora Gabriela Fuentes, quien es nuestra presentadora de hoy. La doctora Gabriela Fuentes es integrante del posgrado de coloproctología, forma parte del equipo de coloproctología que trabaja aquí conmigo en la Policlínica Metropolitana. Así que sin más preámbulos, Gabriela, puedes comenzar. Bueno, la primera presentación la va a hacer la doctora Tienza, doctor Millán. Perfecto. Va a dar una conferencia breve acerca de la resonancia fistulografía. Excelente. Y posteriormente, pues, se discutirá el caso clínico. Excelente. Ok. Damari. Hola, buenos días a todos. Bueno, un gusto estar con ustedes. A mí me encanta todo lo que es resonancia de body y, bueno, en verdad he ido creciendo con Germán en muchas cosas y ahora con Estefanía. Entonces, bueno, yo les voy a presentar una charlita que, por cierto, me desperté tempranito y la grabé porque quiero dársela a mis residentes, así que vamos a ver. En pantalla. ¿No tienes audio, Damari? Active el audio, Damari. Audio. Una anatomía aplicada a la resonancia magnética porque es lo que les interesa. Vamos a tener en el lado izquierdo, déjenme ver si logro sacar el pointer, ok. En el lado izquierdo vamos a tener la mucosa, el esfínter interno, el espacio interesfinteriano
el esfínter externo y la fosa isquiorrectal e isquioanal. Vamos entonces ahora a pasarnos al video de la derecha. Vamos a esperar que vuelva a funcionar. Vamos a comenzar acá. Se está ampliando y aquí vemos perfectamente el esfínter interno, el esfínter externo. Seguimos subiendo. Ahí vemos el músculo, ya empieza el músculo puborectal, que se continúa con el plato de los elevadores hacia el músculo elevador del ano. En vista axial, estos músculos elevadores del ano son más difíciles de evidenciar, pero lo veremos luego en las vistas coronales. Vamos a volver a ver una imagen. Esto que está acá es la próstata en el caso de este paciente, que es un varón. Vamos a ver ahora en las vistas coronales. Nosotros anatómicamente sabemos cómo está conformado, especialmente los cirujanos, pero vamos a ver un poco en resonancia magnética. Aquí tenemos el complejo esfinteriano. Fíjense más oscuro hacia afuera lo que son los grupos musculares y acá los esfínteres, ¿verdad? El esfínter interno y el externo. Vamos a hacer un acercamiento y lo vamos a ir viendo. Aquí vamos en coronal vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿verdad? Entonces vamos a poder ver exactamente lo mismo. Vamos a ver el esfínter interno, el externo. Obviamente no vamos a poder ver la línea dentada. Y vamos a ver un poco cómo vamos a lograr ver cuáles son las fosas isquioanales o isquiorrectales, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo voy a trazar una línea para poder ver dónde están mis fosas isquiorrectales e isquioanales, basándome en mi corte sagital. ¿Por qué? Porque de una línea que pase por la impronta que produce el músculo puborectal en el recto, tenemos que de ahí para arriba es la fosa isquiorrectal y hacia abajo es la fosa isquioanal. Es la forma en que los radiólogos tenemos para podernos organizar y estar seguros de en cuál de las dos fosas estamos, porque a nivel axial pues a veces no es tan sencillo. ¿Cuál es el protocolo de la resonancia magnética? No vamos a entrar en secuencias finas, porque esto es una charla más general, pero tenemos que tener que hay secuencias básicas. Todo estudio que se solicite para una evaluación de fístula perineal tiene que tener por lo menos una secuencia T2, que es aquella secuencia donde los líquidos se ven blancos, sin saturación grasa. Eso es para evaluar la anatomía. Un T2 con saturación grasa, donde toda la grasa se va a ver negra. De esta manera vamos a poder ver el trayecto y las colecciones. Y un T1 con saturación grasa, post-contraste, post-gadolinio. Esto ayuda a delinear la fístula y a evidenciar el orificio en la mucosa. Hay muchos detractores o personas que están a favor de colocar contraste endovenoso. Yo creo que debe quedar a juicio del radiólogo que está en la máquina y definir si es un trayecto grande donde es muy sencillo ver el trayecto, pues se puede ahorrar el gadolinio, pero en muchas ocasiones es necesario colocar el gadolinio. Vamos a ver entonces cómo debemos hacer las secuencias, cómo debemos planificar desde el punto de vista técnico. Entonces es importante que sepamos que vamos a escoger una vista sagital, donde vemos el sigmoide, luego vemos el recto y luego vemos el ano. Entonces, si yo hago una línea axial, ¿verdad? En un coronal estricto del cuerpo humano, o un axial estricto del cuerpo humano, fíjense la inclinación del ano. Yo no estoy haciendo las imágenes correctas. Entonces, es muy importante estar claro que hay que hacer un estricto coronal del ano y un estricto axial del ano para poder ver el complejo esfinteriano y poder de esta manera definir cuál es el orificio y cuál es el trayecto de la fístula. Entonces, en base a lo que hablamos antes, vamos a tener en axial como un reloj donde vamos a colocar el orificio de acuerdo al sentido horario para poder realizar un informe estructurado donde debemos definir cuál es el origen de la fístula, la distancia al margen anal, que por lo general lo vamos a medir en las vistas sagitales, qué tipo de fístula es, si hay componentes múltiples o complejos, si hay abscesos, si hay compromiso o edema de los músculos y si hay compromiso por encima del elevador del ano. Todos estos parámetros son útiles para el cirujano al momento del abordaje quirúrgico. Les traigo a continuación un informe estructurado que sacó en el 2018, un trabajo que hicieron en Harvard,
donde ellos hicieron una evaluación entre lo que es el informe narrativo que muchos radiólogos utilizamos o el informe estructurado, donde fíjense que ellos colocan varios renglones como el número de fístulas, la fístula interna donde se encuentra su localización, obviamente la marcan en el sentido horario, cuál es el diámetro máximo del tracto, si hay tractos secundarios, dónde sale a nivel, si sale a nivel de la piel, dónde sale, y una serie de parámetros que son muy útiles para el cirujano. Hicieron un estudio, ellos primero colectaron 300 pacientes y fueron haciendo toda la limpieza estadística hasta llegar a 145 pacientes, donde se les dio los informes estructurados al radiólogo, se les dijo haga el informe narrativo y el estructurado, y esto se llevó a los cirujanos y cuál era lo que para el cirujano era más útil, y la conclusión fue en que el informe estructurado es mucho más útil y más fácil de entender para el médico clínico. Vamos a ver entonces algunas fístulas. Tenemos una fístula interesfinteriana, que como su nombre lo dice, discurre entre ambos esfínteres, como está acá en el diagrama. Mírenla acá, bueno, en el diagrama está marcada del lado izquierdo, pero este ejemplo que les traigo en secuencia coronal, que es como si el paciente estuviera de pie. Tenemos acá, fíjense, esfínter externo, esfínter interno, y esta hiperintensidad de señal lineal que baja acá es la fístula. Observen cómo al colocar gadolinio, pues podemos evidenciar mucho mejor el trayecto fistuloso. Entonces, esta es una fístula que se extiende desde el canal anal a través del espacio interesfinteriano y luego llega a la piel del perineo. Fíjense, aquí está marcada en rojo, cómo podemos ver la fístula. Tenemos otro segundo tipo de fístula, que es la misma fístula interesfinteriana, pero tiene un pequeño acceso. Fíjense, ahí tenemos el esfínter interno, el esfínter externo en axial, y vamos a ir bajando, y fíjense cómo vemos perfectamente la fístula. Observen con un pequeño absceso, y ella no sale de los esfínteres. Mírenlo en la vista ahora con gadolinio que se está moviendo a su derecha, donde podemos verla perfectamente la fístula. Vamos a ver que se mueva. Ahí tienes el trayecto. Fíjense la porción más negrita central, que es la porción del líquido del absceso que no capta gadolinio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y es una de las utilidades del gadolinio. Fíjense como aquí está totalmente hiperintenso, podemos pensar que se trata completamente de una colección. No, fíjense que hay tejido fibrótico y en el centro, la parte más negra es la colección que no capta gadolinio, porque el líquido no capta gadolinio. Tenemos acá la otra posibilidad, que es la tercera, que es la fístula transesfinteriana. Y aquí el trayecto fistuloso, como ven aquí, se origina en la hora 6. Fíjense cómo discurre en sentido posterior. Fíjense el esfínter interno, el externo, ahí está el trayecto fistuloso. Vamos a dejar correr el video. Y fíjense cómo ella sale de los esfínteres, como pueden ver en los diagramas, donde la fístula va a atravesar ambos esfínteres. Luego tenemos la misma fístula transesfinteriana, pero esta vez vamos a tenerla con un absceso secundario que puede estar en la fosa isquiorectal o isquional. Como ven en el diagrama, sale de los dos esfínteres y bueno, tiene un absceso. Mírenla acá, fíjense aquí toda la colección que se ve perfectamente. Mírenlo acá, como lo podemos ver en la secuencia de supresión grasa, que es muy importante porque hace que resalte la hiperintensidad de señal de las colecciones y de los trayectos fistulosos. Y cuando colocamos gadolinio, miren qué interesante, como les mencioné antes, todo esto que hubiéramos pensado que era colección, pues no es así. Las colecciones están acá, en hora 6, están acá, en las dos fosas, pero fíjense que toda esta hiperintensidad de señal es edema y tejido granular que tiene este paciente. No es que todo esto es una gran colección. Entonces, es importante que digamos esto. Tenemos el otro tipo de fístula, que es la transesfinteriana, con un absceso o vía secundaria en la fosa isquiorrectal o isquional, como vemos acá. Atraviesa los dos esfínteres y observen cómo se forma el absceso con las zonas hipointensas centrales, que son las zonas más líquidas. Tenemos entonces el tipo de fístulas más complicada, que es la fístula que discurre y sube y se coloca por encima del nivel de los músculos elevadores del ano y puede coexistir con colecciones o no.
Aquí vamos a ver este ejemplo donde tenemos una fístula compleja, fíjense, con 2 vertientes. Esta es una secuencia de difusión, que es una secuencia muy sensible para ver las colecciones. Y aquí vamos a poder ver los músculos elevadores y los 2 trayectos fistulosos con sus colecciones por encima del elevador. Las colecciones podrían estar a diferentes niveles, como podemos ver acá. Pueden estar más altas. Esto es una vista obviamente coronal, y la vista previa que estábamos viendo era una vista axial. Esta vista coronal coincide pues con esta vista coronal de la resonancia magnética. Existen 2 clasificaciones para las fístulas, la del lado izquierdo, que es la clasificación del Hospital de St. James, que es la que más utilizan los radiólogos, es por grados, y la de la derecha es la que más utilizan los cirujanos, que es la clasificación de Parkes, que particularmente es la que más me gusta, porque ya su nombre tiene implícito cuál es la fístula. Aquí tenemos la interesfinteriana, la transesfinteriana, la supraesfinteriana o extraesfinteriana y la fístula en herradura, y cada una con sus subdivisiones. Entonces es muy sencillo. Hay que ponerse de acuerdo entre el grupo de cirujanos y el grupo de radiólogos de la institución para decidir cuál de las 2 clasificaciones se va a utilizar en los reportes radiológicos. Vamos a ver unos poquitos casos. Vamos a ver este caso. Vamos aquí, axial, estas 2, y este es coronal. Vamos a ir, fíjense que aquí tenemos la rama isquiopúbica. Déjenme ir centrando la imagen, porque la tomo del Radiant. Aquí tenemos el esfínter interno, el esfínter externo, ahí estamos ya a nivel de los músculos, y vamos a ir descendiendo. A medida que lo vamos descendiendo, lo vemos mucho más circular, como está acá. Fíjense que aquí se ven muy bonitos los 2 esfínteres. Vamos a cambiar la ventana para que les sea más fácil a ustedes verlo. Y allí vemos perfectamente la fístula. Vamos a volverla a ver. Desde la piel, fíjense que voy subiendo, es donde tengo el marcador. Fíjense que voy subiendo y miren cómo podemos ver. Vamos a cambiar. Siempre es importante cambiar las ventanas, que también lo pueden hacer en su visualizador de su computadora. Y fíjense que es una fístula que más o menos sale entre 12 y 1. Acá en la imagen del medio, que es la de supresión grasa, probablemente lo vamos a ver mucho más bonito. Allí viene, fíjense allí. Vamos desde la piel, volvemos a subir y allí vemos cómo entra. Vamos a cambiar la ventana. Vamos a ponerlo más grande porque si no es como difícil, mírenlo. Ahí está el orificio. Y vamos a poder seguir el trayecto fistuloso hasta la piel. Fíjense que es un trayecto corto. Esto mismo lo vamos a hacer en coronal. Hacer estas referencias cruzadas, como ustedes ven en la imagen que yo coloco en los visualizadores de computadora, que se comuniquen las imágenes, es fácil porque ustedes colocan donde la ven en axial y su contrapartida en coronal o sagital, y eso va a ser útil, sobre todo a la hora de medir. Entonces esta es una fístula con un trayecto de 3,3 centímetros que emerge entre hora 12 y 1 y discurre con un trayecto interesfinteriano hasta la piel del perineo. Ok, veamos este siguiente caso. Aquí tenemos en la vista superior las vistas axiales y en las vistas inferiores tenemos con gadolinio. Entonces vamos a poder ver la porción T2 anatómica, supresión grasa. Aquí tenemos con gadolinio y aquí tenemos una difusión. Entonces vamos a ir viendo. Arriba a la izquierda vamos a ver nuevamente el complejo esfínter. Las intensidades son diferentes. Vamos a ir bajando y ya vemos del lado izquierdo toda la alteración y la alteración en la grasa de la fosa isquional, ¿verdad? Vamos a volver a bajar. Vamos bajando. Allí vemos otro trayecto. Fíjense que hay un trayecto más medial. Entonces, esto es una fístula que tiene 2 trayectos. Un trayecto medial. Vamos a ir bajando. Fíjense que sale en hora 6. Ahí viene. Baja, discurre por la grasa interglútea. Observen allí. Y ahí se dicotomiza y tenemos un trayecto ascendente nuevamente, que es el más grueso. Pero es importante que el cirujano sepa que esta fístula no es solamente una fístula que sale de hora 6 y llega a la piel interglútea, sino que tiene ese otro trayecto ascendente con un fondo ciego, que es el que ustedes ven acá.
Miren aquí, ese es el trayecto, fíjense que es más grueso. Entonces, es muy importante estar seguro si es un trayecto único, si tiene vertientes, si es en herradura, si es en Y, hacia dónde van los trayectos accesorios. Vamos a ver este otro, solamente para que vean, fíjense acá, uno también que sale en hora 6, transesfinteriano, con un absceso. Fíjense que podríamos pensar que todo esto es un cetón. Fíjense aquí en su presión grasa cómo se ve perfectamente. Y cuando le ponemos gadolinio, fíjense que todo esto ya es tejido de granulación. Apenas esta porción negra es la porción que está más licuefacta. Entonces, cuando queremos caracterizar los abscesos, es importante colocar el gadolinio. Vamos a ver este otro casito. Mírenlo acá. Fístula muy delgadita que sale de hora 6, transesfinteriana, llega a la grasa isquional y hasta la piel glútea, pero hay que volver a ir hacia arriba y darnos cuenta que tiene otro trayecto en Y con un fondo ciego. Miren lo que se ve perfecto allí. Vamos a verlo ahora en coronal. Vamos moviéndonos. Miren cómo se ve perfectamente aquí el defecto en la piel del glúteo y dónde llega el fondo ciego. Vamos a volver a bajar. Ahí lo vemos. Entonces, siempre verlo tanto en vista axial como coronal, hacer las referencias cruzadas, que es mucho más sencillo. Veamos este caso, que es reciente y muy interesante. Fíjense, en axial el paciente venía por un aumento de volumen del testículo izquierdo y querían saber si tenía un proceso inflamatorio o tumoral. Vemos todo el proceso inflamatorio del testículo izquierdo y ahí empezamos a ver un trayecto fistuloso. Fíjense, se le colocó gadolinio y se ve perfectamente la porción más líquida central. Fíjense cómo va discurriendo la fístula. Fíjense, la vamos siguiendo en axial, la vamos siguiendo. Ese no se está moviendo. Hasta que llega aproximadamente a hora 12 del complejo esfinteriano. Entonces la podemos ir viendo de... No sé por qué no corrió el video de ese Hay que último. ir Déjenme ver. Quiero ver por qué no corrió ese video. Si no, yo tengo el paciente en vivo acá. Déjenme ver si lo puedo compartir, porque ese es el caso más interesante de todo. Ok, creo que sí. Voy a compartir la pantalla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve, doctor. Ajá. Ven una imagen de resonancia, ¿verdad? ¿Están viendo la imagen? Bueno, ahorita no, lo que estamos viendo solo su monitor, pero no la pantalla de su monitor. Déjame ver por qué no puedo ver el Radiant si yo comparto. Déjame ver qué pasa. Y compartir pantalla y voy a agarrar el Radiant. Ya va. Compartir. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Este caso es que quiero enseñárselo, es el último, ya voy a terminar. Solo para que vean. Él venía por un problema en el testículo. Me pusieron que era un aumento de volumen del testículo izquierdo, que descartara si era un proceso inflamatorio o si era un tumor. Pero mire, oh sorpresa, miren el trayecto fistuloso que si ven el pointer. Sí. Ok, entonces fíjense, voy en sentido, o sea, desde el testículo vamos discurriendo hacia atrás. Mírenlo acá. Mira, era un trayecto fistuloso que venía desde la hora 12 y discurría por toda la porción del periné y se iba hacia adelante, hacia el testículo. Déjame ver que te va a ver que se ve muy bien en la vista coronal también. Miren el trayecto aquí. Se veía perfecto. Míralo aquí. Empujaba los cuerpos al cuerpo esponjoso y se iba hacia atrás, hacia la hora 6. Entonces eso era una fístula. Ellos ni siquiera sospechaban que era una fístula perianal. Ok, creo que con esto estamos listos. Bueno, muchas gracias. Disculpen si fue un poco largo. Creo que después me enlentecí con los casos. Excelente, Damaris, como siempre, muy ilustrativa tu presentación. Yo voy a
pedirle a la doctora Gabriela Fuentes que haga su exposición y después de la exposición de la doctora Gabriela, pues todas las preguntas para Islamar y la discusión entre todos que vamos a llevar a cabo. Por favor, Gabriela, adelante. Gabriela, no se oye nada. Ahí se está viendo bien. Ahora sí se ve y se oye. Estoy quitando. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre las fístulas anorrectales complejas, teniendo en cuenta que este es un verdadero reto para los cirujanos colorectales. ¿Okay? Iniciando, traemos un caso clínico de un paciente masculino de 51 años de edad. 51 años de edad, quien acude primordialmente a la emergencia del Hospital Dr. Domingo Luciani. En primera instancia es tratado por el servicio de cirugía general. ¿Sí? Como podemos observar en las imágenes, evidenciamos un aumento de volumen en cuadrante superior derecho con signos de flogosis. Este paciente fue llevado a mesa operatoria por el servicio de cirugía general, en el cual realizan un drenaje quirúrgico, obteniendo como hallazgo 200 cc de exudado purulento. Posteriormente, el paciente es egresado a las 24 horas y acude nuevamente a los 2 meses de posoperado a la unidad de coloproctología del Hospital Domingo Luciani. En el momento que él acude es importante destacar que el paciente presenta antecedentes personales de importancia, una diabetes mellitus diagnosticada hace 11 años, tratada con metformina 850 miligramos orden día. Asimismo, múltiples accesos anorrectales desde hace 25 años, siendo el primero drenado quirúrgicamente. Posteriormente presenta múltiples accesos en los cuales él realizaba un autodrenaje con agujas y yelmo. De los hábitos psicobiológicos de importancia, refiere tabáquico desde los 14 años de edad, 4 cajas al día y el consumo de cannabis 1 diario. Al examen físico, cuando acude el paciente a la unidad, primordialmente vemos que a la inspección se evidencia una cicatriz consolidada, cruciforme, en la cual no se observa gasto a través de la misma. Asimismo, podemos visualizar una fibrosis de 2 por 2 centímetros aproximadamente, en la cual en ella sí se observaba un orificio externo. Y de igual manera podemos observar acá donde se miran múltiples cicatrices de los drenajes, autodrenajes que él se realizaba. Al tacto rectal se palpa un esfínter normotónico que responde a la contracción voluntaria y relajación. Posteriormente, en él no se procede a realizar una canulación de este orificio fistuloso, la cual se canula con un yelco número 16. Luego se procede a realizar la anoscopia, en la cual se procede a instilar el peróxido de hidrógeno, no visualizando un trayecto fistuloso interno. En el contexto de este paciente, ¿consideran ustedes que necesita un estudio adicional? Y siendo así, ¿qué estudio solicitaría? Bueno, por nuestro caso, nosotros en la unidad de coloproctología, en primera instancia se le realiza una rectosimoidoscopia. Esta rectosimoidoscopia no fue concluyente en vista de que el paciente no presentaba una adecuada preparación y se evidenciaban múltiples heces en el estudio como tal. Posteriormente se le realiza una colonoscopia en la cual sí arroja como hallazgos unas hemorroides externas e internas no complicadas.
una pregunta para los invitados el día de hoy. ¿Realizarían ustedes un ecosonograma tridimensional o una fístula resonancia? Si alguno tiene un aporte. Bueno, de acuerdo a todo lo que yo he estado leyendo, y yo solamente hago resonancia, por supuesto, realmente el ecosonograma tridimensional es muy útil siempre y cuando las fístulas estén por debajo del músculo elevador del ano, porque para las fístulas complejas con trayectos por encima, ya el eco tiene sus limitaciones, no así la resonancia magnética. Ahora, en cuanto a hacer fistulografía, o sea, que es colocar líquido a través del orificio fistuloso y colocar al paciente dentro del resonador, ya los estudios recientes han demostrado que no es necesario, que como vieron en las imágenes que yo les enseñé, dada la alta intensidad de señal de los trayectos, sin tener que instilarle al paciente nada por los orificios, es realmente sensible la resonancia para poder ver los trayectos. Sí. No, yo creo que debería progresar, perdón, un momentico, porque si nos detenemos ahorita acá, vamos a estar discutiendo sobre esto bastante tiempo. Les pido a todos un poquito de paciencia. Vamos a continuar con Gaby para que termine la presentación y luego disponemos de todo el resto del tiempo para la discusión de este y cualquier otro punto. Que Ella fue la que hizo la pregunta. Muy bien. Tú fuiste demasiado rápida. No Ok, me vas a doctor. parar. Bueno, disculpen, Adelante. continuamos entonces. Gaby, sí. Bueno, en nuestro paciente se realiza una resonancia. Es importante destacar que este estudio fue un estudio que no fue contrastado en vista de que el paciente no contaba con los recursos económicos para llevar a cabo el mismo. Sin embargo, podemos observar que acá en esta imagen observamos un orificio interno en hora 5 que va descendiendo, como lo podemos observar, evidenciar en las imágenes. Acá tenemos un video que vemos cómo está el trayecto fistuloso, viene descendiendo hasta llegar acá al margen anal. ¿Okay? Esto arroja como resultado un trayecto fistuloso transesfintérico en hora 5 del canal anal que discurre verticalmente por la hendidura interglútea. Otro hallazgo importante que pudimos observar en este estudio fue que del lado izquierdo, donde el paciente presentó el acceso glúteo, también había una imagen hiperrefringente, ¿sí? Como lo podemos observar acá en la imagen, una imagen hiperrefringente que ella descendía, ¿sí? Aquí vemos que estas imágenes son subjetivas al proceso inflamatorio que presentó el paciente 2 meses posterior. ¿Okay? Acá tenemos un video cómo podemos evidenciar la imagen hiperrefringente que va descendiendo hasta llegar acá al margen anal. ¿Qué tratamiento plantearía? En este caso, primero que nada, nosotros iniciamos con la realización de una exploración anorrectal bajo anestesia. Posteriormente, donde se evidenciaba en la fibrosis un orificio externo, se canuló con un estilete en la cual se vio la salida del mismo en la región, en la línea interglútea. ¿Sí? Luego de que canulamos el trayecto, se realizó una resección de esta fibrosis. Al momento de realizar la resección de la fibrosis, pudimos observar que también se observó una mucosa ectópica que era subjetiva al orificio del trayecto fistuloso. Esta se procedió a realizar la canulación con un estilete. Acá podemos observar dónde sale el estilete. Luego de canular el primer orificio, pudimos observar que existía otro trayecto, otro orificio externo, como lo observamos acá. Este orificio externo nos llama la atención que al momento de introducirlo, él tenía se comunicaba estos dos externos con el orificio interno. Allí, después que introdujimos en un yelco número 16, procedimos
a realizar la instilación de peróxido de hidrógeno. Como podemos observar en el video, vemos que en los dos, en los dos se comunicaban y salía el peróxido en el mismo orificio interno donde se canuló el primer trayecto con el estilete. Posteriormente, que ya identificamos estos ambos trayectos externos y que se comunicaban con uno solo en la pared posterior del interno, se procedió a realizar la colocación del cetón. Posteriormente que colocamos el cetón, aquí tenemos una imagen, colocamos un cetón de látex y un cetón de seda 0. Aquí vamos viendo que hay un compromiso significativo de lo que es el esfínter, los esfínteres, ¿sí? Posteriormente que identificamos y colocamos, anudamos el cetón, se procede a realizar el corte del anodermo. Luego que el paciente, bueno, se le realiza la verificación de hemostasia, el paciente es egresado a las 24 horas de nuestra unidad. Como hallazgo se observó en el transoperatorio una fístula transesfintérica posterior izquierda, y como intervención quirúrgica se le realizó una exploración anorrectal bajo anestesia más identificación de los trayectos y colocación de cetón. Luego que en el transcurso del postoperatorio, el paciente acude a nuestra unidad la primera semana. En esta primera semana podemos observar que existen abundante fibrina. Esta fibrina, sin embargo, no tenía un exudado de secreciones fluidas a través del mismo. Sin embargo, se le dan las recomendaciones higiénico-dietéticas nuevamente al paciente y se le explica cómo es que debe de realizar la movilización óptima de los cetones. Posteriormente es nuevamente citado a la consulta, acude nuevamente ya a las 3 semanas, como podemos observarlo acá, ya aquí no se observa fibrina y sí podemos evidenciar un tejido de granulación. Por lo tanto, la recuperación fue un poco más satisfactoria en comparación a la primera semana. Luego de la tercera semana, el paciente acude nuevamente a los 2 meses de postoperado, refiriendo que ya tuvo pérdida del cetón espontáneamente. Actualmente, el paciente presenta 3 meses de postoperatorio. Es un paciente, como podemos observar en la imagen, que en cuadrante superior derecho se observa una cicatriz cruciforme donde se realizó el primer drenaje del acceso glúteo, consolidado sin salida de gasto a través del mismo, y se observa la cicatriz donde estaba el cetón consolidada, no se observa orificio fistuloso externo y no se observa gasto a través de dicha cicatriz. Al examen físico, al tacto rectal, un esfínter normotónico que responde a la contracción voluntaria y relajación, se le realiza, se palpa una fibrosis en donde se colocaba, donde se encontraba el cetón, y a la anoscopia no se evidencia un orificio interno. Actualmente el paciente se encuentra llevando a cabo todas sus medidas higiénico-dietéticas, teniendo en cuenta el alto consumo de fibras adecuado, y asimismo también no presenta ningún síntoma de incontinencia. Gracias. No sé. Doctor Millán, disculpe, el audio está apagado. Perdón, Gaby. Bueno, de nuevo, te felicito, excelente presentación, un caso bastante complejo, difícil, y bueno, hasta ahora ha resultado con una muy buena solución. El caso ilustra bastante bien el hecho erróneo de pensar de que una fístula puede inducir la aparición de un cáncer. El paciente tiene 25 años con una fístula crónica recidivante y hasta ahora no ha tenido cáncer. Yo voy a hacer un par de preguntas y luego
voy a invitar a los comentaristas a algunas preguntas específicas y posteriormente pues todo el que quiera preguntar algo o comentar algo pues es bienvenido. En primer lugar, Ilamari, el problema de la resonancia magnética básicamente es su costo y entiendo que el gadolinio es quizá lo más costoso en relación al examen. He leído la realización de resonancia magnética con la inyección de agua oxigenada, que es el medio de contraste que nosotros utilizamos para identificar el orificio profundo. ¿Tú tienes alguna experiencia o sabes de algún trabajo que realmente haya demostrado que el uso de agua oxigenada tenga el mismo resultado que el gadolinio? Tienes apagado el audio. Tienes apagado el audio. Ya. Ah, No, porque tú con el agua oxigenada o con cualquier líquido que coloques a través del orificio fistuloso, solamente instilarías el trayecto. No verías todo lo que, los abscesos ni todo lo que el gadolinio puede impregnar. No, claro, la mayoría de la gente no es pobre como Venezuela y no le importa que el gadolinio sea caro. Entonces, todos los trabajos que tú lees, todo el mundo usa gadolinio como algo natural. Nosotros estamos haciendo una tropicalización acá. Entonces, por eso pienso, cuando para las fístulas complejas, yo creo que el gadolinio es necesario. Pero si tú quieres, podemos probar algún día con algún paciente de hospital, podemos instilárselo y le hacemos las imágenes y vemos. Lo que pasa es que el agua oxigenada tiene las burbujitas y eso me da artefactos de susceptibilidad magnética en la resonancia. En todo caso, podríamos tratar de inyectar gel, que lo diluyamos un poquito con solución fisiológica para que no esté tan espeso, pero yo creo que las burbujas del peróxido no van a ser buenas en la resonancia, porque todo lo que tiene aire da distorsión en la imagen. muchas gracias. Ok, Gabriela, cuando tú presentas el caso y vemos ese trayecto secundario contralateral, vemos que es aparentemente interesfinteriano con un trayecto alto hacia rectal, da la impresión de que pudiera tratarse de una fístula en herradura, donde los dos trayectos convergen hacia la comisura posterior, que fue donde ustedes abrieron y drenaron. Este paciente tiene múltiples fístulas y es bien difícil por la fibrosis que eso produce poder determinar esto, pero consideraron eso como una posibilidad por una parte. Y Ilamari, tú también mencionaste allí otro paciente o mostraste otro paciente con fístula muy parecida a la que presentó Gaby, pudiese haberse tratado también en tu caso de una fístula en herradura, donde llamó la atención de todos los participantes, de todos los asistentes, que los trayectos son bastante largos y ascienden en la imagen coronal, se ve que ascienden hacia el recto o el canal anal proximal en una extensión larga. Dime, Gabriela, si consideraron ustedes eso o si pudieron explorar para comprobar si había una fístula en herradura o no. Y luego Ilamar me contesta la pregunta sobre tu caso. Ok, doctor. Bueno, transoperatorio sí se pensó en primera instancia que pudiera ser un trayecto fistuloso. Sin embargo, no tenía ningún orificio externo y tampoco había secreción, o sea, no había gasto a través de ningún orificio. Por lo tanto, no se exploró el lado izquierdo. Ok, Ilamar. Ilamari. En muchos de los casos que yo presenté, yo dicto remoto a otros países, entonces yo realmente muchas veces no tengo el feedback quirúrgico, simplemente hago el informe y no tengo el feedback como contigo. Entonces no sé cuál fue el seguimiento de muchos de estos casos. Bueno, esto último que acaba de decir la María es fundamental, el feedback contigo. Nosotros todos estos casos los discutimos en conjunto. Se hace el estudio y discutimos ella y yo y Estefanía, pues esto nos da una información muy, muy importante para el tratamiento que vamos a hacer desde el punto de vista quirúrgico. Leo, quisiera tu opinión al respecto de esto. Tú tienes experiencia en el uso de la resonancia magnética. Me imagino que allá en Brasil podrás tener mayor posibilidad de hacer resonancia para todos los pacientes. Quisiera que hablaras sobre tu experiencia entre resonancia magnética y ultrasonido, si
tienes ultrasonido, sobre todo el 3D, donde tenemos aquí una experta que es la doctora Melo, que debe estar ahí comiéndose las uñas para decir algo, pero yo te voy a dar chance, Ingrid. Leonardo. Doctor Germán, primero agradecer por la invitación, es un honor estar aquí con todos los invitados, principalmente con usted. Voy a hacer un comentario antes que me interesa mucho. Sé que hay algunos residentes y para mí fue bastante difícil entender la diferencia entre una fístula compleja, una fístula múltiple, una fístula ramificada y una fístula en herradura. Entonces, eso es un concepto bien interesante que yo creo que es básico para entender lo que estamos discutiendo. Recuerden que fístula compleja es cuando invade más del 30% del esfínter o cuando tiene alguna alteración anterior, principalmente en la parte femenina, son fístulas recurrentes, con incontinencia, asociada a incontinencia, con enfermedad inflamatoria asociada, que es una de las principales cosas que tenemos que conocer, y pacientes con radiación o con algún postoperatorio de anastomosis cercana. Entonces, cuidado con esos conceptos. Nosotros en Brasil principalmente utilizamos bastante el ultrasonido porque lo teníamos a disposición y nosotros incluso algunas veces con el resultado del ultrasonido solicitábamos la resonancia. Entonces nosotros tratábamos de utilizar los dos componentes. La doctora dijo algo muy interesante, que cuando ella veía fístulas complejas, el gadolinio era vital. Y es una de las cosas que nosotros tratábamos de hacer. Si nosotros utilizamos el ultrasonido y era una fístula simple, simplemente el diagnóstico quedaba allí, no pasábamos al próximo paso. Ahora, si veíamos una fístula compleja o ramificada, nosotros, depende la altura también de la fístula, que algunas veces el ultrasonido falla con eso, solicitamos la resonancia y tenía que ser con gadolinio, porque si no, depende mucho de la experiencia de la persona que vaya a ver la imagen, y no todos tenemos la experiencia de la doctora o no tenemos una persona de imagen que pueda leer esa resonancia con tanto detalle, y el gadolinio facilita mucho ese tipo de cosas. Entonces es un instrumento, el ultrasonido yo creo que es un instrumento que nos puede ayudar a diferenciar si tenemos ese problema económico, cuándo solicitar la resonancia a los pacientes y cuándo quedarnos simplemente con el instrumento del ultrasonido, que es bastante bueno para la fístula. Perfecto, muchas gracias. Ingrid, ¿qué nos dices tú con tu amplia experiencia en ultrasonido tridimensional? No se oye, no se oye. ¿Tienes? Sí, sí, doctor. Bueno, primero felicito a la doctora por su exposición, a ambas, por el caso clínico, y a la doctora por la exposición. Una de las cosas más importantes que ella dijo y que es lo que le da la validez tanto a su experiencia como a la exposición que dio, es que tiene un feedback con ustedes, los coloproctólogos. Y ese es el gran problema que yo siempre le digo al que me dice que la resonancia es mejor. Bueno, es mejor si el que la está haciendo sabe exactamente lo que el cirujano coloproctólogo necesita saber, ¿verdad? Si nosotros no estamos inmersos en todo lo que nos va a decir el radiólogo, y muchas veces ni siquiera entendemos, porque ellos hablan un idioma totalmente diferente a nosotros. Entonces, el ultrasonido, evidentemente, como dijo el doctor, yo tengo bastante experiencia. Yo me hice coloproctólogo con el ultrasonido endorrectal. Entonces, o sea, describir una fístula para mí, tanto compleja como simple, pues es el pan de cada día, ¿no? El ultrasonido sirve para fístulas complejas, excepto cuando el radio el diámetro sea por fuera de 6 centímetros a los lados, pero en altura no tengo inconveniente ninguna, ¿verdad? Entonces, más bien me causa problema cuando tenemos un acceso. Por ejemplo, en ese caso clínico particular, yo quizás no vea los 7 centímetros más proximales, o sea, la parte más proximal al glúteo para ver ese trayecto. Pero lo que está en el complejo esfinteriano, que es lo que a nosotros nos importa tratar, y es a donde vamos a colocar el cetón o vamos a hacer la fistulotomía o la fistulectomía, pues eso sí lo voy a saber caracterizar. Entonces, eso es importante. Yo pienso que la resonancia magnética, si es una herramienta que tenemos a la mano, lo principal es que el coloproctólogo y radiólogo tengan esa simbiosis. Importantísimo
lo que mostró la doctora, donde está el formato, no todos los radiólogos lo tienen. No todos los radiólogos están inmersos en lo que es la fistulografía por resonancia, pero ahí está caracterizado claramente cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Si nosotros lo que tenemos a mano es una resonancia magnética, porque al igual tampoco no todo el mundo tiene un ultrasonido, por lo menos hacerle llegar al radiólogo y hablar con ellos para que te digan, o sea, para que te caractericen lo que tú necesitas de la fístula. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ingrid. Juan Carlos, en tu hospital, ¿cuál consideras tú que es el estudio primario indicado en este tipo de fístulas complejas? Resonancia versus ultrasonido. Prende. Estás apagado. Gracias. Bueno, y felicitaciones por el caso. Excelente presentación y discusión con la doctora del diagnóstico por imágenes. Nosotros aquí usamos resonancia de alta resolución. Como aquí el problema es que no es un problema, aquí la medicina es costosa y no les importa, aquí le ponen gadolinio a todos. Ahora, ¿qué hacía yo en Venezuela con estos casos? Bueno, yo me apoyaba mucho en los ultrasonidos para esos casos tan complejos con la unidad de la doctora Melo, hacían la ecofistulografía, la cual yo creo que tenía una ventaja muy grande, sobre todo si había muchas dudas y tú tenías el eco, tú podías llevar tu ultrasonido y hacerlo intraoperatoriamente durante el examen bajo anestesia. Pero aquí en el protocolo de trabajo de fístulas complejas en el cual estoy trabajando, hacemos resonancia de alta resolución con gadolinio y discutimos esos casos. No es en un board de tumores como para cáncer de recto, pero sí todos estos casos van a una discusión clínica, incluso invitando a los patólogos, porque para darle más fortaleza al protocolo que estamos llevando, pero usamos resonancia. Yo quería hacer algunos comentarios para los residentes, porque el caso fue manejado muy bien por el servicio de coloproctología con pocos recursos, o sea, con recursos sencillos, pero en un paciente de estas características que tiene múltiples accesos previos y que tiene una fístula tan compleja que ese acceso que se veía ya desde el inicio, hay que interrogar siempre bastante un poco más los antecedentes. ¿Por qué ese paciente estaba haciendo accesos a repetición? ¿Por qué ese trayecto tan complejo? Entonces los antecedentes nunca debemos olvidarlo. Yo ahorita tengo que trabajar mucho con pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cosa que yo no veía tanto en Venezuela, y siempre es importante interrogar los antecedentes. A veces esos trayectos tan complejos, a veces han sido traumatismos pequeños en la región sacrococcígea con una pequeña fractura del sacro que rompe. Hay una solución de continuidad muy antigua y producen esas fístulas complejas. Y otro agente etiológico en nuestro medio en Venezuela eran las espinas de pescado o los huesitos de pollo que producían a veces y perpetuaban esos accesos y fístulas complicadas. Yo creo que se manejó bien desde el punto de vista de diagnóstico preparatorio y con un cetón lo logramos manejar. No sé cuál ha sido el seguimiento posterior. Ahora, también es importante la biopsia del trayecto fistuloso cuando estas fístulas recurren o de la cavidad del acceso inicial. O sea, la biopsia del trayecto es importante porque a veces puedes llevarte sorpresas y al conseguir algunas patologías asociadas que pudieran explicar la complejidad del caso. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Ahorita vuelvo contigo para mencionar algo sobre células madres, pero quiero ir de nuevo a Gabriela. Gabriela, ustedes hicieron una colocación de un cetón como un buen resultado. Ahora, cuando hablamos de fístulas complejas en pacientes con enfermedad inflamatoria, generalmente es obligante el uso del cetón. Hay dos tipos de utilización del cetón. ¿Tú puedes comentarnos un poquito acerca de la experiencia que has tenido tú en el hospital con el uso del cetón? Sí, doctor, por supuesto. Bueno, aquí en este caso con el paciente usamos dos cetones, uno elástico, que nos permitía, era como un cetón de drenaje para evitar que el paciente, en vista que tenía múltiples antecedentes de accesos recurrentes, y para evitar que realizara una colección al momento. Y también colocamos su cetón de corte,
para venir cerrando todo lo que era el trayecto fistuloso, quien posteriormente fue satisfactorio. El paciente expulsa, o sea, pierde el cetón a los 2 meses del postoperatorio. Muchas gracias, está bien. El cetón en la enfermedad inflamatoria, como lo mencioné, es usado ampliamente y los cetones se dejan colocados meses, muchos meses, porque el cetón en este caso no es cortante, sino es justamente de drenaje. Leonardo, ¿podrías agregar algo en relación a esto? Cuando trabajamos en Brasil había un ambulatorio que ellos llamaban especial para enfermedades inflamatorias y nosotros llegamos a colocar hasta 10 o 12 por la complejidad de los abscesos perianales y de las fístulas que tenían esos pacientes, y era un desastre de fístulas cuando el paciente llegaba, y 2 meses después, solamente con el tratamiento de los cetones y tratamiento biológico, obviamente, que se les colocaba al paciente, era una maravilla la solución que se le daba. El paciente se le daba calidad de vida, no había tanta alteración para los esfínteres y la diferencia era brutal, les digo, era enorme. Y a veces nosotros poníamos las fotos en los congresos de cómo llegaban y lo que se hizo quirúrgicamente y 2 meses después, y era maravilloso lo que se podía hacer. 15 cetones, era una cosa que a veces se dibujaba todo el glúteo y toda la parte perianal, incluso genital, con cetones que entraban y salían, bien finos, algunas veces plásticos, que nosotros utilizábamos mucho, que era una cosa que no dañaba, porque el paciente algunas veces siente incomodidad para caminar, para evacuar, para esas cosas. Entonces era algo bien fino y plástico, pero era una cosa que servía mucho, que era muy buena para pacientes con enfermedad inflamatoria, que quizás es una de las enfermedades más complicadas para tratar en este sentido. Muchas gracias. Juan Carlos, entiendo que estabas obteniendo una experiencia en tu investigación con el uso de células madre. Correcto. El uso de células madre está muy en boga hoy en día para este tipo de fístula en enfermedades Crohn. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, el protocolo de trabajo, tenemos 3 grupos de trabajo, o sea, 3 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que se coloca el plasma enriquecido en plaquetas solamente durante la cirugía. Eso se hace el mismo día de la cirugía, se extrae la sangre, se centrifuga, se separan los componentes. A ese paciente se le inyecta eso en el trayecto y hay un cierre del orificio interno previo curetaje de la zona. Se coloca agua oxigenada, se identifica, se curetea con un cepillito muy fino y se cierra el orificio interno con Vicryl 3.0. El otro grupo que se está estudiando en este mismo protocolo, se utiliza la mezcla del plasma rico en plaquetas con tejido graso. Este tejido graso se extrae como hacen la liposucción los cirujanos plásticos, y luego una vez se centrifuga también esa grasa y luego se separan los componentes y se une en una inyectadora que es dual chamber, es una jeringa dual. Se unen los 2 componentes de lo que queda de ese tejido graso con el plasma rico en plaquetas. Y hay otro grupo que se le hacen los colgajos de avance como una alternativa. Se hace el colgajo y en la superficie donde se coloca el colgajo es que se coloca el plasma rico en plaquetas. Entonces, esto es lo que estamos desarrollando y estamos teniendo unos resultados bien interesantes, y se ha incluido los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en este grupo de trabajo. Este es básicamente lo que está. Tiene las siguientes ventajas. Esto no es muy costoso, realmente no es costoso. Es un procedimiento que no va a producir un daño adicional al paciente si ya tiene cirugías previas o hay un pequeño daño esfinteriano. No le estás alterando o dañando el esfínter, a menos que sea el grupo del colgajo. Y si esto fracasa, tú tienes la opción de otros tratamientos, porque todavía tienes el LIF, o el paciente que no se le hizo el colgajo, se le hace el colgajo. Tienes esta variante. La mayoría de los pacientes, cuando te llegan ya agudos o que tienes colecciones, nosotros hacemos esa cirugía en 2 tiempos, que es la que hicieron a este paciente. Se le coloca un cetón de drenaje y se espera un tiempo suficiente, se hace el estudio por imágenes, se ve que no haya colecciones residuales en ese paciente y entonces se lleva al protocolo. Ok, una última pregunta para ambos para abrir la discusión a todo el que quiera participar. El uso de colostomías derivativas en pacientes con fístulas perianal complejas,
como hizo con Leonardo. Solamente lo usábamos en casos extremadamente graves, con pacientes principalmente con incontinencia fecal, que había una gran complejidad para tratar a ese paciente. No es de uso de rutina, hay que dejarlo, hay que tenerlo en consideración, pero no hay que llevarlo a lo más frecuente. Excelente, Juan Carlos. Igual, eso me tocó hacerlo en un par de casos en el hospital donde ya prácticamente no había esfínter y era una cloaca y un par de casos tuvo que derivarse el paciente. Excelente, muchas gracias. Bueno, a todos los asistentes, cualquiera que tenga una pregunta, que por favor levante la mano o a través del chat para iniciar la discusión. Doctor Pape, Sí, presenta sí. a la doctora. Usted escribió la anoscopia. ¿Es así, Peter, lo que estás preguntando? ¿Aló? Bueno, Peter como que salió del caso. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Yo, Juan Carlos. No se te ve la cara, Juan Carlos. Te ve el gorro nada más. Ahora, Ok, ahora sí. quería saber si en el hospital estaban haciendo la experiencia que tiene Estefanía ya dirigiendo el posgrado, si estaban haciendo colgajos de avance, si estaban haciendo lift, o sea, si han tratado otras alternativas de tratamiento en fístulas complejas, porque la consulta del hospital es bien nutrida y se presta para tratar todas las técnicas que se han descrito para estos casos. Estefanía, ¿estás Aquí estoy. Bueno, doctor, sí, sí hemos hecho variedad de técnicas. Hemos elaborado colgajos anales, hemos hecho lift. Este año hicimos, a principio de año, un lift en una paciente con una fístula rectovaginal. Y sí, hemos hecho colgajos en el contexto de fístulas y en el contexto de pacientes con lesiones oncológicas, desde el punto de vista oncológico, resecciones locales y avances de colgajo. Particularmente este paciente, por la cantidad de músculo que había comprometido o que comprometía el trayecto fistuloso, pues decidimos dejar el cetón, fundamentalmente por lo que habían comentado, porque yo creo que el cetón se ha convertido en un caballito de batalla para los coloproctólogos. Ha sido o es una forma de resolver quizá de manera rápida y no tan agresivas, tratando de no comprometer o comprometer lo menos posible la continencia en el paciente. Pero sí, utilizamos cetones, hemos hecho lift, hemos hecho avance de colgajo, fistulotomía, fistulectomía y todo. O sea, creo que de las cirugías que más hemos podido hacer es cirugía de fístula en el hospital, porque pese a las condiciones que podamos tener, pues son cirugías que son relativamente cortas y que se pueden adaptar a las condiciones que tenemos acá. Tengo una pregunta sobre este caso en particular. Yo vi que abrieron bastante tejido, o sea, la razón por qué abrieron tanto tejido era para localizar bien el orificio interno o que no estaban conformes con la localización inicial. Tuvieron que ir ampliando esa fistulotomía de la trayecto no intracanal anal. O sea, me llamó la atención que abrieron bastante tejido ahí. Bueno, fíjese, lo que sucedió, lo que hallamos al examen físico realmente, cuando hicimos la exploración anorrectal, fue que en el cuadrante posterior izquierdo había un área de fibrosis que era de esos 20 años en el que el señor a cada rato se pullaba y se drenaba cada vez que hacía un absceso y era en esa misma zona. Todos esos años lo que hizo fue generar como una especie de una zona indurada ubicada allí en ese cuadrante, en el cuadrante posterior izquierdo. Ubicamos dos orificios y en una de esas fotos que puso Gabriela se ve como en esa misma zona indurada sale el estilete, el explorador de un orificio a otro, involucrando todo ese trayecto, toda esa zona fibrosa. Entonces lo que decidimos hacer fue quitar toda esa zona fibrosa porque no nos daba un trayecto hacia el recto, o sea, para identificar el orificio interno. Entonces, al quitar esa zona fibrótica, que era un segmento como de 2 centímetros y medio aproximadamente
en ese cuadrante, allí ubicamos 2 orificios externos. Se canuló el primer orificio externo con un explorador que llegó al orificio interno, que estaba hacia línea media posterior, involucrando una gran cantidad del anillo esfinteriano, y al lado de donde logramos canular ese orificio externo, vimos otro orificio. Entonces allí pasamos un yelco, y ese yelco pasamos el agua oxigenada y se vio que salía por el mismo orificio interno. Entonces lo que hicimos fue tratar de quitar, para dar respuesta a su pregunta, esa masa fibrosa que se palpaba allí, para poder identificar los orificios externos, porque no se veían en un principio. Y cuando los identificamos, pues los 2 tenían un solo origen interno. Por todo lo que tú has expuesto y la presentación de esto pareciera que siempre a lo mejor tuvo un trayecto en herradura, probablemente, por lo que tú estás diciendo. Exacto. Lo que pasa es que recordemos que este paciente, 2 meses previo a que llegara a nosotros, del lado derecho le habían drenado un absceso glúteo. Porque y ya había. el motivo por el que nosotros solicitamos la resonancia era para saber si este trayecto en herradura existía. Y esto fue discutido con la doctora Tienza y con el equipo de la doctora Tienza en varias oportunidades para evaluar si existía conexión imagenológica para ir nosotros preparados a hacer algo en quirófano. Y precisamente la resonancia no demostró eso, pero la discusión aquí era que el estudio que nosotros hicimos fue sin gadolinio. Nosotros no utilizamos gadolinio en esta resonancia porque este paciente no pudo costear los costos con el gadolinio. Entonces, al final nos fuimos con una seguridad, entre comillas, a quirófano, pero no al 100%. Y la decisión de no explorar, que el doctor Millán hizo esa pregunta a Gabriela, la decisión de no explorar el lado derecho es porque explorando nosotros el lado izquierdo, pasando agua oxigenada, no salía por el orificio que estaba del lado derecho, y eso de cierta manera nos hizo a nosotros dar la seguridad, entre comillas, de que ese lado derecho no estaba comunicado con lo que estábamos estudiando o lo que estábamos explorando o lo que conseguimos del lado izquierdo. Entonces, el análisis en el momento del transoperatorio fue, oye, si yo estoy identificando una fístula en Y del lado izquierdo y estoy colocando peróxido, y del lado derecho todo está cicatrizado, no sale secreción, no se me abomba, como a veces sucede, que se genera un aumento de volumen en esa zona o en el área posanal, entonces pues la decisión fue no hacer nada de ese lado. Sí, pensamos que el paciente está bien ahorita, 3 meses después de la cirugía. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, exacto. Tal vez este paciente recidive la fístula o no, a lo mejor el paciente se mantiene bien, no lo sabemos. Pero en el transoperatorio se decidió no hacer nada porque realmente esos cuadrantes derechos se mantenían con cicatrización adecuada, sin secreción. No salió agua oxigenada por allí, entonces no hubo nada que nos hizo pensar o que nos haya hecho pensar de que haya ese trayecto en herradura. ¿Qué dio la biopsia del trayecto? La biopsia dio negativa, doctor. No había... O sea, que tejido inflamatorio crónico. Proceso inflamatorio. Sí. Ok. Sí. 2 cositas. Primero, el LIF en mujeres en fístulas rectovaginales es peligroso. No sé qué. Sí. Sí. Es peligroso usarlo. Yo particularmente no uso el LIF, utilizo esta técnica. Y el segundo comentario es que no es pecado el que tenga un paciente que opere de fístula, recidive y vuelves a operar. Generalmente este tipo de pacientes se le deja un setum y al cabo de un mes aparece otra fístula y otro drenaje, tienen que volverlo a operar, colocar otro setum, y hay pacientes que colocan setum cada mes hasta que poco a poco va disminuyendo todo y el paciente se sana o cambia de médico. ¿Alguna otra comentario de los asistentes, por favor? Ingrid Melo. Doc, viendo el caso que comenta Estefanía, se ve, o sea, no sé hasta qué punto, acuérdense que uno corrobora la eficacia tanto de la resonancia como del eco con la exploración anal bajo anestesia, ¿verdad?
normalmente, y la doctora mencionó que habían generalmente muchos trayectos son en Y, ¿verdad? Aunque uno vea, uno tiene un solo orificio interno, pero tiene muchas veces en esas fístulas que tienen mucho tiempo varias ramificaciones. Esas ramificaciones generalmente hacen esa forma en y es cuando nosotros vemos 2, 3, 4 orificios en la región perianal, porque ese absceso o esa cavidad que se forma ahí va a tender a salir por algún lado. Muchas veces los cirujanos tienden a decir, bueno, eso tiene 3 orificios, una fístula compleja, ¿verdad? Salvo que estemos frente a una enfermedad inflamatoria intestinal que hay que hacer cierta diferencia, muchas cirugías crónicas, muchas fístulas crónicas tienen más de 2 orificios, pero están en la región perianal y forman, por la experiencia que he tenido yo viendo fístula, forman ese trayecto en B. Entonces, cuando estaban hablando decían 2 orificios externos donde tú lo que viste fue 2 trayectos, o sea, 2 trayectos externos, ¿verdad? Pero uno solo principal. No viste 2 orificios externos. Le quiero hacer la salvedad a la hora de caracterizar a Estefanía. No sé, que me corrija si no es así, pero yo vi que vieron 2 trayectos cuando quitaron la piel, ¿verdad? Entonces tienen que tenerlo presente, no son 2 orificios externos, los externos son los que están afuera. Había ahí 2 trayectos. Quería hacerle ese comentario que me llamó la atención. Otra cosa, cuando los cirujanos solicitan un ultrasonido o resonancia, lo hacen cuando consideran que la fístula es compleja. ¿Y cómo saber, aunque tengas un superdedo, cómo saber que una fístula es compleja si tú no sabes si existe ahí un trayecto secundario que no vistes, no vistes, porque no lo tocas, ¿verdad? Y para eso es el método de imagen. Lo que sí tiene que tener el coloproctólogo es la suspicacia para decir, sí se lo voy a pedir. Muchas veces tú tienes un orificio único a 1 centímetro del margen anal y vas a decir, no, ¿para qué le voy a pedir? Eso sí. O sea, una fístula de reciente aparición, o sea, con ciertas características luego del interrogatorio que yo digo que no, pero las demás, mira, uno se lleva sorpresa, ¿verdad? Un paciente que ha sido operado, ¿cuántas veces un cirujano no logra encontrar el orificio interno y resulta que a lo mejor hasta coloca un cetón en un lugar donde no era, vio una cripta ahí que se veía un poquito, no sé, irregular y considera que es esto, y después sale el cetón, todo perfecto, pero unos meses después sale una nueva fístula, y es porque nunca caracterizó, nunca supo. La resonancia o el eco te pueden orientar a dónde está el orificio, por lo menos para que no lo busques por un sitio donde no es. ¿Ves? Quería hacer ese comentario. Muchas gracias, Ingrid. La doctora Jackie Celada pregunta a los panelistas si tiene experiencia con el FILAC en esta clase de fístula o el BAF, B pequeña AFT, no sé qué quiere decir. ¿Alguna persona que tenga experiencia con esto? Nosotros no tenemos experiencia ni aquí en Orlando ni en Brasil, pero la literatura ahorita no está muy... no hay mucha cosa, no hay muchos estudios en literatura con esto. Sé que con el FILAC se presentó un caso hace unos 6 años en el Congreso americano, pero después no hubo conclusión de ese trabajo para publicación. Algo pasó en eso. Y hace poco hubo una publicación que dicen que el resultado fue satisfactorio, que no hay problema con la incontinencia, pero todavía yo creo que se necesita ver cuál es el resultado a largo plazo para saber cómo se trata esto. Y el BAF tiene el mismo problema, toda la parte de comercialización se ha hecho muy bien, pero científicamente todavía no hay un trabajo poderoso con gran número de pacientes que determine cuál es el resultado de este tipo de tratamientos que se pueden llamar novedosos. Excelente, la doctora Celada. Aquí tampoco. Elvis está ahí y puede hablar un poquito de la experiencia que se tuvo en el Luciani con la modificación para hacer un BAF.
Bueno, adelante, Elvis. ¿Estás oyendo? Hola. Sí, Hola. sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? parece un astronauta, viejo. Ya cuando estamos viejos que tenemos presbicia, tenemos que usarlas así. ¿Qué adelante? Mira, sí, ¿no? Acá nosotros tuvimos en el hospital, bueno, en Estefa tuvimos una pero pequeña experiencia con una modificación del VAP, que es la cirugía de fístula videoasistida, que normalmente se usa con un citoscopio de Stoch, de Meneiro, que lo creó, un italiano. Y nosotros lo modificamos usando un citoscopio pediátrico de 4 milímetros, ¿vale? Y normalmente ellos usaban energía monopolar, o sea, electrocauterio, y nosotros usamos aquel famoso láser verde que se usa en la próstata, ¿vale? Y la verdad que fue bastante bien, o sea, de los casos que creo que a la final operamos unos 16, mira, unos 14 cicatrizaron bien. Estefanía está allí, no sé si habrá visto alguno, porque puede pasar después de tantos años que haya visto con recidiva, pero yo diría que un 80% en fístulas complejas con buen resultado, ¿vale? Lo que hicimos fue adaptar porque lo que hace el citoscopio tiene un costo de unos $40,000, solo el citoscopio. Y nosotros quisimos adaptarlo con un citoscopio pediátrico, como le comenté. Y como no teníamos la guía fina que él trae para usar la energía monopolar, usamos una guía de 2 milímetros que usaban los urólogos para hacer las resecciones transmuretales de la próstata. Eso por una parte. Por otra parte, el FILAC, sí he tenido algo de experiencia acá, unos pocos casos. Hasta ahora me ha ido bien con el FILAC. Los estudios así que tienen mayor número de pacientes son por el creador, otro italiano mal, de nosotros, que según él tiene una tasa de éxito para fístulas complejas con el FILAC hasta un 82%. Pero como ha comentado Leonardo, no hay estudios en la literatura que ratifiquen esta experiencia que tiene este italiano con esta técnica de FILAC, que es el cierre con el láser, o sea, es el fístula closure usando el láser. Importante esto, bueno, ¿cómo se hace? Con una fibra pequeña de 2 milímetros, radial, ¿vale? Que lo que se hace es legrar el trayecto, muy bien. Luego se pasa la sonda láser a unos 1020 voltios, sacándola, extrayéndola 1 milímetro cada 2 segundos. Se le pasa varias veces y luego el orificio interno se intenta cerrar con un punto simple, sin hacer mayor colgajo ni nada. Tengo 2 o 3 casos que hasta ahora me ha ido bien, intento reproducirlo, el tema es el costo. Igual aquí en España sale costoso tener un láser, alquilarlo, y normalmente lo hago a pacientes que preguntan, porque hay mucha publicidad en redes, en cosas, y llegan preguntando por el láser, la fístula, etcétera, y normalmente lo ofrezco cuando el paciente puede pagarlo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera participar, que tenga una duda o una pregunta? No veo ninguna pregunta en el chat. Si no hay más nadie, quisiera preguntarte a Juan Carlos, lo que hemos leído, porque aquí tenemos, como tú sabes, muy pocas enfermedades de Crohn fistulizadas. El uso de células madres se hace con inyección, digamos, alrededor del tracto. Tú hablaste de las plaquetas que se inyectan directamente, ya eso también lo conocíamos, pero en relación a células madres, también cierran el orificio profundo y luego, paralelamente a la fístula, se van inyectando células madres. Cosa que me parece difícil porque en estos casos siempre hay demasiada fibrosis para poder individualizar el tracto y hacer ese tipo de inyección. ¿Qué nos puedes decir? Sí, nosotros también lo hacemos de esa forma, o sea, colocamos en el trayecto, pero también se coloca como el tapón de fibrina en el orificio donde hicimos el cierre, en el grupo que se le cerró el orificio interno. Y se coloca otra parte de ese coágulo de fibrina o del tejido de matriz celular, que en este caso es grasa, en la parte externa. Eso es lo que hacemos, pero estos trayectos por lo general también definidos, no tenemos proceso activo, es una inflamación crónica, tenemos que recordarnos de eso, y lo cureteamos, pero sí lo hacemos de esa forma como usted lo dijo, eso es lo que se hace. Perfecto. Bueno, señores, ya estamos en la hora, hemos tenido casi hora y media de una magnífica discusión. Si no hay ninguna pregunta adicional, pues yo voy a agradecer en primera instancia al doctor Ilamari Atienza por su maravillosa exposición, igual a Gabriela, nuestros invitados Leonardo y Juan Carlos, y a todos los asistentes, muchas gracias por su presencia y sus contribuciones.
Feliz día para todos. Hasta luego. Feliz día. Chao, gracias. Gracias.